Hola, ¿cómo les va? Soy Sebas de Plantascolog. En este video de Cuidando Plantas vamos a primero hacer una comparación, una especie de versus entre el Philodendron Mayoi y el Philodendron elegans. En Argentina hay como una especie de confusión con estas dos especies, entonces me gustaría hacer este video para primero establecer cuáles son las diferencias entre una especie y la otra y después hablar un poco acerca del cuidado ya que lo comparten y bueno, y de paso metemos un Cuidando Plantas de Philodendron Mayoi y Philodendron elegans. Antes les invito a que se suscriban al canal, obviamente, que le den a la campanita para que les avise cuando hay nuevos videos. Nos sigan en Instagram como Plantascolog y Sebas Secret Garden. En esta segunda cuenta lo que subo es más que nada las plantas de casa, no tanto las del vivero. Y bueno, en Plantascolog sí, todo lo que tiene que ver con el vivero, las novedades, los nuevos ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a arrancar con este video. Mi gran duda sobre el Philodendron elegans y sobre el Philodendron Mayoi vino cuando recibí en un lote de philodendrons, recibí esta especie que se las voy a mostrar. Las hojas son como alargadas y yo dije, esta especie no sé realmente cuál es. Dije, ¿por qué este Philodendron es tan raro, es tan alargado? Y bueno, estuvimos investigando, estuvimos googleando, estuvimos mirando en Instagram, estuvimos mirando videos por todos lados. Y la verdad que nada nos cerraba. Habíamos dicho en un momento que era un Philodendron Keris porque la forma de la hoja, la verdad que era muy parecida, pero la forma de crecer nada que ver con el Philodendron Keris, que el Philodendron Keris es una especie que tiene unas hojas así, alargadas, como aserruchadas, pero tiene una forma de crecer muy como roseta. Este, sin embargo, no, y empezó como a ser muy trepador, o sea, es una especie que es trepadora. Fíjense cómo se va agarrando al tutor. Entonces lo que dijimos fue, che, esta especie la verdad que hay que esperar a que crezca y quizás madure y de alguna forma muestre la hilacha, ¿no? Muestre cómo es la verdadera forma adulta. Entonces lo que hicimos fue cuidar una planta durante un año y pico y la verdad que ya tenemos los resultados. Se la voy a mostrar, es enorme, no la tengo acá porque es una planta muy grande, pero ahora la voy a traer para que ustedes vean cómo es el estado adulto. Pero bueno, estamos hablando del Philodendron elegans. Este es un Philodendron elegans. Estas son las hojas juveniles. Tiene estas hojas alargadas, muy verdes. Y los tallos son bastante gruesitos. A ver si puedo mostrárselos ahí. Unos tallos muy gruesos con muchísimas raíces aéreas. Este ya se está agarrando al tutor, así que pronto le vamos a sacar estos hilitos. Entonces dije, pero bueno, es un Philodendron elegans en base a nuestra investigación, en base a la planta madre, que nada, se las voy a mostrar ahora, quería mostrárselas más al final, pero no. Este es un Philodendron elegans adulto, fíjense lo que es enorme, a ver si lo puedo poner acá. Y bueno, voy a quedar atrás, pero miren la mutación que pega, la transformación de las hojas desde que son chiquitas, que son así, juveniles, a este tipo de hojas más acostilladas, más enormes, que son mucho más grandes. Y la verdad que el cambio es total. Pero fíjense, estas hojas, que son las anteriores, son las mismas que les muestro en este ejemplar más chiquito. Estoy acá tapado, no sé si realmente estarán viendo o no, pero bueno. Este es el Philodendron elegans. Entonces dije, bueno, si este es el Philodendron elegans, ¿qué pasa con el elegans que encontramos en el mercado? Que es este, ¿no? Este acá en Argentina lo conocemos como Philodendron elegans. A la vista es muy parecido, las hojas tienen una forma muy parecida, pero hay un par de diferencias que se las voy a mostrar y que es parte un poco de la idea de este video, más allá del cuidado, ¿no? Pero si miramos las hojas juveniles de uno y otro, acá yo tengo un ejemplar que es un poco más juvenil. Entonces, mirando un poco la especie, observando las hojas, observando el envés de las hojas, los pecíolos, los tallos, todo, decantamos en que este en realidad no es un Philodendron elegans, sino que es un Philodendron Mayoi. Es una especie que es muy similar, la forma de las hojas es muy similar cuando es un poco más grande, más adulto. Este quizás tiene como una forma
más definitiva de lo que sería la planta adulta, pero cuando miramos las hojas juveniles nos encontramos con esta forma de hoja, que nada tiene que ver con la hoja juvenil de esta especie. Espero puedan apreciarlo ahí, pero bueno, el Philodendron mayoi cuando es juvenil, cuando es jovencito, cuando es un bebito, las hojas son así, no son tan alargadas, son más anchas, ya muestran quizás un poco de esta especie de costilla que tienen acá. Pero bueno, no es esa la única diferencia que separa estas dos especies, ¿no? Si observamos el Philodendron elegans, vamos a encontrar que en la unión entre el pecíolo y la hoja encontramos esta especie de arito de color rojo o de color más oscuro. Ahora igual les voy a poner una foto por acá porque no creo que se llegue a ver bien. Pero ese arito lo que nos indica que estamos en presencia de un Philodendron elegans. Es una de las características de esa especie y es lo que nos ayudó a descubrir el ID de esta especie que hasta ahora no sabíamos demasiado. Pero bueno, ese es uno de los puntos para poder identificarlo. Fijarse entre la hoja y el pecíolo, en esa unión debería haber una especie de arito o de círculo acá, de color rojo o de color más oscuro. Esa es una de las formas que podemos encontrar para diferenciarlos. Por otro lado, bueno, como les decía, la hoja juvenil es más alargada, no muestra tanto quizás esta especie de costilla, sino que tiene ciertas ondulaciones, pero no mucho más que eso. A medida que va creciendo, sí, va mostrando como esas costillitas, pero ya parte de una hoja que es mucho más larga. Si comparamos estos pecíolos, ¿no? El pecíolo es este palito que sale desde el tallo hacia la hoja, esto. Si miramos el pecíolo del Philodendron mayoi, que es nuestra propuesta, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que este pecíolo es bastante rojizo y esto sigue hacia las nervaduras de atrás de la hoja. Entonces esa cuestión rojiza, esa cuestión oscura, no hay ningún tipo de arito acá, no hay ninguna diferencia, sino que esta cuestión roja sigue por todo el embés de la hoja. Entonces, de esa forma podemos encontrar esas diferencias, ¿no? Es observar el embés de la hoja y decir, bueno, esto sigue rojizo, y de esa forma van a poder diferenciarlas, por lo menos en ejemplares que son de este tamaño, ¿no? Porque son ejemplares o muy jóvenes o son ejemplares en su adolescencia, podemos decir, en los cuales está todo ahí que no se sabe, ¿no? Porque todavía a la planta le falta madurar y no muestra demasiadas características propias de la especie. También lo que nos puede pasar es que al mirar el embés de las hojas, encontremos con que no está muy definido ni ese aro de color rojo o de color oscuro que yo les menciono, ni tampoco que sea muy rojo este pecíolo, pero van a ver que esperando a que su planta empiece a crecer y que empiece como a mostrar estas características, se van a ir dando cuenta de qué especie están cuidando, si es Philodendron mayoi o si es Philodendron elegans. Si miramos el embés de las hojas del ejemplar que es como más adulto, que todavía no está en la adultez, pero está muy cerca de eso, vamos a encontrar que ese aro está súper marcado. Yo les voy a dejar como un video por acá o por acá, mostrándoles porque me resulta imposible traerla porque es muy grande, pero de esa forma van a poder diferenciarlas. Es algo muy loco, es algo que nos llevó muchos meses porque honestamente no sabíamos cómo se llamaba ni de qué especie se trataba, hasta que un día dijimos, bueno, a ver, pará, hay un Philodendron mayoi que es igual a lo que estamos viendo, pero sin este aro de color oscuro en la unión entre el pecíolo y la hoja. Entonces ahí una cosa fue dando con la otra hasta que dijimos, bueno, vamos a establecer que esto es Philodendron mayoi y que esto es Philodendron elegans. Ahora vamos hacia los cuidados, porque la verdad que comparten los mismos cuidados. Es una especie que es muy similar, no solamente es muy parecida en su forma, sino que también comparten los mismos cuidados. Honestamente yo las cuido igual. Ambas comparten el origen, digamos que el elegans está como tagueado en Brasil y el mayoi es originario de Brasil y Colombia, pero la verdad que comparten como la misma zona de origen.
son ambas especies que en materia de iluminación necesitan luz media o luz alta indirecta. Lo ideal es que no le dé el sol directo en ninguna parte del año. Igualmente en otoño e invierno no pasa nada si reciben un poco de sol directo, pero en verano y primavera lo ideal es que no, porque se te prende fuego. Entonces, tolera muy bien, digamos, las zonas de tu casa que quizás tengan menos luz, pero lo ideal es que tengan de luz media a luz alta para que se desarrolle bien, para que las hojas crezcan, para que agarre tamaño, para que las hojas también lleguen a su adultez, porque eso también es un punto muy importante, que a veces ubicamos las plantas en lugares muy oscuros y honestamente no se van a desarrollar normalmente porque están ahí en una decadencia lumínica en donde la planta está sobreviviendo, está tolerándolo, pero no se está desarrollando como debería. Les aconsejo que en materia de iluminación busquen un lugar bastante iluminado, así su planta puede ir creciendo y puede ir mostrando su adultez y cambiar la forma de las hojas, ¿no? Acerca del riego, yo lo que hago es dejarla secar muy bien entre riegos. Eso me parece súper importante porque en donde te pasas de agua las hojas se ponen como amarillas, empieza a perder hojas y te puede pudrir alguna que otra raíz, ese exceso de humedad. Para eso es importante que tengan un sustrato con buen drenaje, con bastante perlita, con no tanta materia orgánica. Fíjense lo que es este sustrato. Les voy a dejar por acá arriba el video del sustrato universal y también hay otro que subí la semana pasada sobre los componentes del sustrato, que creo que ese video les va a servir para partir del sustrato universal como base y luego ir agregándole otros ingredientes que les permitan que el sustrato drene más, que el sustrato guarde más humedad, que el sustrato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces con ese otro video ustedes van a poder aprender qué otros ingredientes pueden usar para armar su sustrato y qué función cumple adentro del mismo, ¿no? Entonces, el riego, dejar secar bastante entre riegos. Es importante también que me consultan mucho, y es que, por ejemplo, en este caso esto está en un portamacetas. Fíjense, está la macetita de cultivo. Es importante que ustedes hagan el riego fuera de este portamaceta. O sea, la sacan del portamaceta, la ponen en la bacha de la cocina o en la bañera o en el baño, en donde sea, en el patio. La riegan bien, abundantemente, la dejan escurrir bien y la dejan unas horas a que se escurra bien. Es importante también, si pueden, ponerle alguna piedrita o algo y que la planta quede como así inclinadita. Entonces todo el exceso de agua que está acá se va a ir. Y una vez que su planta reposó, que ya se escurrió bien y demás, ahí vuelve al portamacetas. Es algo que me parece re importante porque me escriben muchas personas diciéndome que las plantas o se le pudren las raíces o que les quedan o que las hojas se les ponen amarillas. Bueno, a veces pasa que dentro del portamacetas ustedes riegan y la planta queda acá encerrada. Parte del agua queda en la base del portamacetas y eso hace que esté encharcada. Entonces es importante que cuando hagan el riego que no les quede agua en el portamacetas, ni siquiera las gotitas de excedente de riego. Entonces por eso lo ideal es regarla fuera del portamacetas. La temperatura ideal para cultivar ambas especies, les diría que no bajar de los 15 grados es algo que está bueno. Donde bajan de 15 grados las hojas empiezan como a quemarse o empiezan a sufrir ese frío y la verdad que ese daño es irrecuperable. Una hoja que se te daña por frío generalmente es una hoja que ya queda así. Si se achicharró por el frío, ya está, esa hoja no la recuperás. Entonces es importante que la tengan protegida del frío y con el tema del calor y no pasarse de 27-30 grados, porque ahí también empieza a pasar que el ambiente se vuelve muy seco, la humedad baja un montón, entonces ahí tenés problemas en las nuevas hojas que salen. Es una planta que necesita de un 60-70% de humedad ambiental para poder desarrollarse bien, para que estas raíces aéreas se desarrollen y se vayan agarrando a lo que sea que uses como tutor. En ambas especies pasa que desarrollan raíces aéreas. Entonces, para que estas raíces estén así, como claritas y gorditas, es ideal que tengan
bastante humedad ambiente. Les diría que un 60% de base y bueno, mantenerla entre 60, 75, 80%. Quizás no diría más, porque si en tu casa tenés un humidificador todo el tiempo, todo el día prendido, en cualquier época del año y tenés 90% de humedad, no hay mueble que te aguante, o sea, se te destrozan los muebles. Entonces es importante mantener como una humedad ahí entre 60 y 75%, es lo ideal. También lo ideal sería que esa humedad la alcancen con un humidificador ultrasónico, que son estos aparatos que los cargan de agua, los enchufan, los prenden y sin emitir calor, tira como una niebla fría, que eso va a aumentar el porcentaje de humedad en tu casa. Pero bueno, si no tenés acceso a un humidificador, lo que podés hacer es pulverizar, pero de forma general. No tirar demasiada agua de forma puntual, porque eso puede caerles al sustrato y de alguna forma van a estar sobre regando su planta. Entonces, haciendo pulverizaciones una vez al día, yo creo que también van a estar muy bien. Más que nada en las partes en donde están saliendo nuevas hojas y que se están desarrollando, acá conviene pulverizar o bueno, tenerla cerquita del humidificador para que la hoja abra bien, para que salga bien y que no se rompa. La época de crecimiento de esta planta es la primavera, el verano. Digamos que los meses fríos están como ahí estancaditas, están como durmiendo, descansando, por lo cual es importante que en la época de crecimiento, si podés, fertilices las plantas dándoles un extra de nutrientes para que aprovechen como esa temperatura elevada, para que aprovechen esa humedad que le estás dando. Entonces de esa forma se desarrolla y crezca mucho más. No solo en rapidez de crecimiento, sino también en el tamaño de sus hojas, en alcanzar la madurez. Para eso yo lo que hago es usar fertilizantes químicos que los diluyo al doble de la cantidad de agua y lo que hago es regar previamente la maceta para que de alguna forma protejamos las raíces de nuestras plantas. Hay gente que eso no le gusta o le parece que es medio al cohete, ¿no? Lo de regar antes. A mí me parece como un paso más, una seguridad más de que no vamos a estar dañando las raíces de nuestras plantas, que a veces podemos hacerles daño con el agregado de un fertilizante. Y no solo porque, si bien uno cuando va a fertilizar presta atención y está como calculando las dosis y demás, a veces puede pasar que te confundas y pongas otra dosis de fertilizante o que pongas mucho más. No creo que lo pongas puro, pero digo, quizás en algún cálculo se te va de las manos, pones mucho más fertilizante y si vos tenés la planta regada previamente, de esa forma no va a sufrir tanto ese estrés de haber sobrefertilizado, ¿no? Esos son como cuidados que yo tengo por si me llevo a confundir, porque obviamente soy un ser humano, como todos ustedes. Entonces me parece que está bueno regarla antes y usar el fertilizante al doble de la cantidad de agua que indican los envases, porque la verdad que no va a aprovechar todo ese fertilizante quizás en una dosis promedio. Entonces si lo diluyen, su planta va a crecer más, lo va a aprovechar mejor. Incluso pueden hacerlo como en cada riego, ponerle un poquito de fertilizante y que sea bien diluido. Eso también lo pueden hacer y yo lo hago y la verdad que me funciona muy bien porque todo está creciendo así, un montón. Es importante también, así como tener una rutina de fertilización, hacerlo quizás cada 15 días, es importante que también tengan una rutina contra plagas. Es re importante que a sus plantas les hagan algún tratamiento preventivo para que no aparezca ninguna plaga. Más allá de que su planta quizás está como feliz y que no tiene estrés, porque la cuidan muy bien, eso hace que las plagas no se peguen, pero a veces puede pasar que por más planta sana que tengas, alguna plaga aparezca porque trajiste un esqueje o te regalaron una planta nueva o nada, tenés una mascota y anda afuera y vuelve y te trae algún bichito. Entonces es importante hacer una rutina antiplagas aunque no veas que tenés algún problema, que aunque no veas que hay araña roja, aunque no veas que hay cochinilla, lo ideal es hacer una rutina antiplagas con jabón potásico, aceite de neem o cualquier otro tipo de producto que te dé confianza y que tengas acceso y que te sea fácil conseguir. De esa forma lo que vas a hacer es protegerlas, hacerlo de forma preventiva. Yo lo hago cada 15-20 días en función del tiempo que tengo y de esa forma mantengo
alejadas todas las plagas, que la verdad que si no te da un dolor de cabeza. Porque si tenés que estar combatiendo siempre algo, si no es esta va a ser esta, y si no va a ser otra planta. Entonces de esa forma, si le haces rutina antiplagas a todas, te olvidás después del estrés y del dolor de cabeza de tener que estar lidiando con una plaga que capaz no se te va por meses. El hábito de crecimiento, como ven, es una planta que es trepadora, como la mayoría de los philodendrons. Entonces, en este caso, esta planta es chica, este Mayoi es chico, todavía no le puse un tutor, pero ya dentro de poquito lo voy a tener que hacer como hice con este. Entonces, si ustedes le dan un tutor, las raíces aéreas se van a ir agarrando y se van a ir metiendo por ahí. Esto ayuda no solo a que su planta tenga aporte y que crezca verticalizada, sino que también que las raíces aéreas estén agarradas a un tutor con musgo o alguna cuestión que le dé humedad, lo que va a hacer es ayudar a que esta planta madure mucho más rápido. Porque la planta, digamos que naturalmente ambas crecen al costado de un árbol o alguna cuestión así y se van agarrando y van creciendo. Entonces este tutor lo que va a significar para la planta es como el árbol del que se agarraría en la naturaleza, ¿no? Entonces de esa forma su planta va a entender que se está agarrando a un árbol, que se está agarrando a una superficie. Entonces mientras más raíces aéreas se agarren a este tutor, va a ser lo mismo que más raíces aéreas agarrándose a un árbol, y de esa forma la planta va a madurar. También lo que pasa si ustedes dejan que la planta, por ejemplo esta, si la dejo colgar, o sea, no le ponen un tutor y la dejan que cuelgue, lo que va a hacer tu planta es empezar a hacer hojas cada vez más chicas e incluso volverse a su forma juvenil. Y esto tiene sentido porque la planta no es tonta y no va a ser un tamaño de hoja que no puede soportar su tallo o su porte, ¿no? Si está colgando y no es una planta colgante, digamos, no es su naturaleza colgar, sino que siempre se va a ir agarrando a algo. Entonces las hojas que va a generar van a ser cada vez más chicas, incluso te puede quedar como una especie de tallito eterno sin hojas. Entonces esto pasa mucho con la mayoría de los philodendrons, la mayoría de las monsteras, que cuando no tienen un palo o no tienen un tutor o ninguna superficie en la cual sus raíces aéreas se agarran, no llegan a la madurez, no generan hojas, pero por una cuestión inteligente de la planta de que no va a generar una hoja que la pueda matar o que se pueda quebrar por el peso. Entonces es re importante esto de ponerles un tutor a las plantas que son trepadoras, porque de esa forma van a fomentar a que las hojas sean cada vez más maduras, a que su planta sea cada vez más madura y que no genere tallos sin hojas. Por otro lado, también les aconsejo que lo tengan en maceta de barro, en maceta de terracota, si es que en su casa quizás el sustrato tarda mucho en secarse o la van a ubicar en un lugar que es un poco oscuro, porque recuerden que mientras menos luz reciben las plantas, menos agua consumen. Entonces es importante que si en tu casa o sos de pasarte con el riego o tenés una casa muy poco iluminada o que es muy húmeda y tu sustrato tarda mucho en secarse, recomiendo que vayas por una maceta de barro. Si en cambio en tu casa el sustrato se seca súper rápido y tenés muchísima luz, lo que podés hacer es dejarla en plástico, que no va a haber ningún problema. Lo que sí es importante que cuando las raíces de tu planta estén como ya tocando el borde y la base de la maceta, es importante que hagas un trasplante, porque en donde hay raíces en las paredes de macetas de plástico, lo más probable es que empiecen en algún momento a pudrirse. Que eso no pasa tanto en las macetas de terracota, porque al ser porosas las raíces respiran y no se terminan pudriendo. Esa es como es un tip extra que les doy, que me parece re importante tenerlas en maceta de terracota o en maceta de plástico, pero sabiendo, digamos, cuáles son las consideraciones a tener en cuenta. Pero bueno, esas fueron las diferencias entre estas dos especies, que me parecía re importante o re copado hacer un video mostrándolas, ya que estuvimos muchos meses buscando el ID de esta criatura y de compararlo quizás a un Philodendron elegans que teníamos en el mercado argentino, que en realidad no era tan elegans, sino que era Mayoi. Es Mayoi.
o creemos que es Mayoi. Espero que les haya gustado este video, espero que lo hayan disfrutado y bueno, les invito obviamente a que se suscriban al canal, que activen las notificaciones para que les avise cuando hacemos nuevos videos y los subimos y obviamente para que seamos cada vez más y que esta información que a nosotros nos llevó tantos meses de trabajo y de mirar y de investigar, la puedan aprovechar con las plantas de su casa o por lo menos saber un poco más acerca de las que están cuidando y bueno, comprender cuál es el nombre de las especies. Obviamente les invito a que nos sigan en Instagram como Plantascolog y Seba Secret Garden. Y bueno, compartan, comenten, likeen, lo que sea. Espero les guste, espero tengan muy buena semana. Les mando un abrazo enorme. Chau.